días, amigos, tengan todos ustedes bienvenidos a Un Mundo de Economía por aquí, por Televisora del Táchira. Salimos en vivo. Bienvenidos Fidel y Aldo. Gracias, Darcy. Buenas tardes, amigos. Venezuela vive en estas horas su momento más difícil y más oscuro en muchas décadas. Creo que es conveniente hacer un llamado a los actores para la cordura en estos días, especialmente un llamado al gobierno nacional y al gobierno regional. ¿Por qué? Porque como gobierno, su naturaleza le permite tener el control de dos factores. Uno, el político. El gobierno tiene en su mano la solución política, electoral y democrática a la crisis de forma abierta e inclusiva para toda la sociedad. Y en segundo lugar, el gobierno tiene el control de la fuerza, de manera que puede efectivamente bajarle el tono a la situación, porque una crisis política se arregla con política, no con balas ni piedras. Es así, es muy delicada y cada vez más la situación, el conflicto político que se vive en el país y todas sus consecuencias en lo que es lo económico, el entorno económico nacional. En este mediodía vamos a conversar sobre lo más relevante de la economía nacional al día de hoy. Para compartir esta temática nos acompaña nuestro buen amigo de esta casa, el economista Aldo Contreras, profesor universitario, para hablar de estos temas que cada vez intensifican la angustia, la ansiedad de todos nosotros los venezolanos como unidades económicas, como agentes económicos que somos. Bien sean naturales, personas jurídicas y todo lo que tenga que ver con lo económico. Aldo, bienvenido a Un Mundo de Economía. Sabes que esta es tu casa. Bienvenido, Aldo. Fidel, muchas gracias. ¿Cómo no? Vamos a hablar, Aldo, lo más relevante del día de hoy. ¿Qué es lo más relevante? El recién aumento salarial, 65% de incremento decretado por el gobierno, el número 15 de la gestión del presidente Maduro, el número 37 de la gestión del gobierno bolivariano. Por supuesto que nosotros como economistas, y no se requiere tener un vasto conocimiento en materia, en teoría económica, sabemos que estas medidas no son antiinflacionarias, sino todo lo contrario, porque en términos efectivos lo que aumenta es el salario nominal, más no el salario real, que es el que le proporciona a cualquier persona, al trabajador, la capacidad de adquirir la cantidad de bienes y servicios para ser consumidos. Entonces, 15 aumentos salariales en menos de 4 años. Esto agudiza cada vez más lo que es la inflación y también la capacidad de compra de todos los trabajadores y la desmoralización, que es lo peor de todo. Es así, Darcy. Mira que cuando uno trabaja, uno espera recibir la recompensa producto de ese trabajo, de ese esfuerzo, y que el salario que uno percibe le alcance cuando menos para comprar una mínima cantidad de bienes y servicios. Yo he dicho y he posteado en las redes sociales que los aumentos de salario son reales. Este año tenemos 3 aumentos de salario, es real. Pero aunque el Fondo Monetario Internacional corrigió la proyección de inflación, primero dijo 2.200, bajó a 724,5%, seguramente en los próximos días va a volver a corregir para llevarla a cuando menos 1.000%. Venezuela estaría entrando entonces en el 2017 en el ciclo hiperinflacionario, aunque no conocemos las estadísticas de 2016. Es un aumento nominal, el salario aumenta 25.000 bolívares por primera vez en la historia, entonces el salario representa el 33% del ingreso y el bono de alimentación representa el 77%. Nominalmente sube, sí, pasa de 40.000 a 65.000 bolívares, pero esto no se traduce en un poder de compra. Y bien lo mencionabas, Darcy, al principio, y es que hasta un estudiante de economía, una persona que haya leído cualquier libro de economía, sabe que detrás de cada aumento salarial automáticamente hay un aumento en el nivel de los precios de los bienes y servicios, es decir, más inflación. Ya los precios hoy se ven impactados entre 30 y 50% aproximadamente mensuales. El estado Táchira, que es un estado que está en frontera, un estado que importa más del 70% de lo que consume precisamente de la frontera colombo-venezolana, ya se ve afectado también por la sobrevaluación del bolívar. Y es un salario que es el menor de todo el continente. Si nosotros llevamos el salario a tasa DICON o a tasa CIMADI de 717 bolívares por dólar, estamos hablando de un salario de apenas
$45 mensuales y a tasa del paralelo de unos $15 mensuales. Esto quiere decir que tenemos el salario más bajo de toda Latinoamérica. Una persona que gane menos de $1 al día tiene que tener una calidad de vida mermada, tiene que tener un salario pírrico, un salario que no alcanza para absolutamente nada. Y en Venezuela los trabajadores, en vez de alegrarse con el aumento de salario, lo que hacen es llorar, porque el trabajador sabe que automáticamente después del aumento de salario hay dos razones. Una, que lo llaman al Departamento de Recursos Humanos para despedirlo, que es la consecuencia primera en las pequeñas y medianas empresas, y la otra consecuencia es que sabe que aunque le aumenten el salario, como no hay control inflacionario, viene automáticamente una pérdida del poder adquisitivo. ¿Qué quiere decir que el salario aumente nominalmente? Quiere decir que pasa de 40.000 a 65.000, nominalmente crece. Si usted antes compraba 5 bolsas en el supermercado, ahora debería comprar 8, pero resulta que cuando el trabajador va al supermercado, en vez de comprar 8, compra 3, compra 2. Compra menos que antes, correcto. Correcto. Y para que, precisamente, Aldo, para que nuestra audiencia entienda, un incremento salarial como este último, que por cierto fue inferior a lo que mucha gente pensó que podría ser y a ciertas estimaciones que se hicieron públicas por allí, cómo un incremento salarial en una situación como la que se vive es inflacionario. ¿Cómo es esa mecánica para que la gente lo entienda? Automáticamente que se aumentan los salarios, las empresas que hacen estructura de costos, que en el país todas están obligadas por la Providencia 070 de la Superintendencia de Precios Justos, deben hacer una estructura de costos y dentro de sus costos, de sus gastos operativos, tienen unos gastos fijos y estos gastos fijos están dados por los sueldos y salarios que se le pagan a los empleados que trabajan dentro de estas unidades de producción. Automáticamente aumentan los salarios, hay que traducir esto a los precios de los bienes y servicios. Y quien definitivamente paga ese aumento es el consumidor final. ¿Y de qué sirve que aumente 60% el salario cuando los precios aumentan 100 o 200%? Y yo se lo explico a la gente. No es lo mismo que a usted le aumenten el salario de 40.000 a 65.000, que el automóvil aumente de 5 a 10 millones o que la casa, el terreno, aumente de 100 a 200 millones de bolívares. Entonces, de nada sirve un aumento nominal cuando no se ve traducido en un poder adquisitivo, en un poder de compra real. ¿Qué es lo que debe hacerse? ¿Qué es lo que debe hacer el Banco Central de Venezuela como ente encargado de la política monetaria? Debe llevar a cabo un control inflacionario, un control de la política macroeconómica en Venezuela, que está cada día más desastrosa y que lo que hace es que el venezolano no tenga poder de compra. Mira que si llevamos, Fidel, el aumento del salario integral, por llamarlo de algún modo, que es 221.000 bolívares o 200.000 para redondearlo, esto a tasa de CIMADI hace casi $200, o sea que esto nos pondría en perspectiva en un muy buen salario en Latinoamérica. Pero ¿qué pasa en Venezuela? Que el 80% de lo que consumimos está siendo importado con el tipo de cambio paralelo, que está en la estratosfera, cuyo tipo de cambio no podemos decir, pero que todo el mundo conoce y sabe, y entonces cuando dividimos el salario entre este tipo de cambio, nosotros llegamos a un salario de apenas $37 mensuales, y nadie puede vivir con un salario integral de $37. Ustedes me dirán, bueno, pero yo no compro en dólares, que es lo que muchas veces nos argumentan por las redes sociales. Sí, pero todos los bienes y servicios que usted consume están dolarizados, la línea blanca, la línea marrón, los alimentos. Venezuela importa todo y no produce, y se ve afectado precisamente por eso. Aldo, el sueldo está, el integral, en 221.000 bolívares y la cesta básica en 1.068.000. Ahí está la diferencia. Y realmente pues nosotros insistimos aquí, Aldo, y tú como economista mejor que nadie también lo debes corroborar día a día, que pareciera ser que es la pobreza o la ignorancia del gobierno en materia económica, de políticas económicas, cuando insiste en incrementar el salario mínimo integralmente hablando, y a través, para cumplirlo, para realmente poder llevarlo a cabo en lo que es la nómina del sector público, bajo la circulación de dinero inorgánico y dinero parasitario que no está respaldado por reservas internacionales, ni incrementos de producción, ni de productividades diversificadas. Bien, nosotros debemos cumplir pauta comercial y enseguida regresaremos con más de Un Mundo de Economía. No se aparten, por favor. Bien amigos, esto es Un Mundo de Economía. Hoy estamos en este mediodía conversando con el economista Aldo Contreras Sanita. Con él estamos hablando sobre lo más relevante de la situación económica del país. En este segmento vamos a hablar sobre el asunto
de la deuda externa y cómo el gobierno venezolano ha venido cumpliendo con sus compromisos internacionales. Para abordar el tema, vamos a ver a continuación un video mediante el cual el economista Alejandro Grisanti, director de Ecoanalítica, hace referencia al tema en un evento en el que fue captado por la cámara. Adelante, dirección. A mi lado se encuentra Alejandro Grisanti, economista, PhD en Economía y director de Ecoanalítica. Bienvenido, Alejandro. Gracias, Pilar. En esta semana sacaste 2 notas de coyuntura sobre el pago del servicio a la deuda. Cuéntanos qué cambió en Venezuela para elevar la preocupación sobre el cumplimiento de pago. Sí, mira, yo creo que aquí una cosa que cambió fundamentalmente es el tema de voluntad de pago. Hasta ahora el gobierno siempre se había caracterizado por tener una voluntad de pago muy férrea. La cuestión, la pregunta que nos hacíamos los economistas era si tenía capacidad de pago, si iba a poder tener suficientes recursos para pagar, y eso parece que ha cambiado. La inmensa crisis que está sumergida Venezuela, el poco al final avance en lo político que ha podido tener el gobierno, lo está llevando a cuestionarse si realmente esta voluntad de pago se debe mantener o si debería utilizar los dólares para algún otro fin, para algún otro medio que ellos crean más conveniente. Entonces aquí hay un cambio que creo que es fundamental. Vale, y dada esta situación actual, ¿cuál es tu recomendación para los bonistas? Sí, mira, en esta situación donde el gobierno se está cuestionando si debe o no debe pagar, de los costos y beneficios de la posibilidad de hacer un no pago de la deuda externa, yo creo que hay 2 recomendaciones esenciales. La primera, es necesario reducir riesgo, es decir, reducir exposición a los papeles venezolanos. Nosotros siempre hemos dicho que los venezolanos se han vuelto como adictos, algunos inversionistas se han vuelto adictos a los altísimos rendimientos de la deuda venezolana. Bueno, a estas personas que están adictas, que se han enfermado de esas posiciones que tienen en deuda, les recomendamos que bajen la dosis, que reduzcan la exposición venezolana, porque los riesgos de un incumplimiento se han incrementado. Y la segunda es que agarren posiciones mucho más defensivas en los bonos. El PDVSA 20 cuenta con la protección de Citco, es decir, cuenta con el respaldo, con la garantía de Citco en los Estados Unidos, cosa que parece un papel bastante más seguro que muchos otros, los de PDVSA, y los otros papeles, Pilar, vendrían siendo aquellos papeles que tienen bajo precio, es decir, cupón bajo, precio bajo, como son el PDVSA 24, PDVSA 26, PDVSA 27 y PDVSA 37. Esos son unos trades, unas posiciones mucho más defensivas, puesto que en el caso de default, estos bonos están ahorita cotizándose entre 34 y 36%, su caída sería bastante menor. Entonces hay que ser más defensivo y, por otra parte, reducir el riesgo hacia papeles venezolanos. Vale. Bueno, ya saben, bajen la dosis. Muchísimas gracias, Alejandro. Bien, esta era la opinión de Alejandro Grisanti, economista, director de Ecoanalítica. Aldo, ¿qué opinión te merece lo que señalaba Grisanti, sobre todo en función de si el gobierno tiene o no el dinero completo para cubrir, digamos, el pago de deuda, y si está sacrificando pago de deuda por escasez a nivel interno? Sí, Fidel, básicamente eso es lo que se vislumbra en las finanzas internacionales, ¿no? Vemos cómo el gobierno tiene que tomar la decisión entre importar alimentos o bien seguir cumpliendo entonces con el pago de deuda. El mes pasado tuvimos uno de los pagos más importantes de cerca de 2.408 millones de dólares, de los cerca de 10.000 millones de dólares que tiene que pagar la República a lo largo de 2017. Es importante resaltar que Venezuela prácticamente todo lo que tiene que pagar durante el 2017 es única y exclusivamente lo que está en reservas internacionales, contando que en las reservas internacionales hay 70% de oro y 30% líquido. Si bien es cierto que Venezuela tiene acceso entonces a un flujo de caja importante por la venta de crudo petrolero y a un repunte muy pequeño, pero repunte al fin y al cabo de las exportaciones que ha tenido Venezuela en los últimos días, aún tiene que decidir entre importar o bien pagar la deuda externa. Es un escenario bastante hostil para Venezuela y con un riesgo país de más de 2.121 puntos que tiene en la actualidad, entre uno de los países que es considerado, sí, solo países en guerra tienen un riesgo país tan alto como es el nuestro, y es por la inestabilidad política que hay en el país. Y siguiendo con cifras en este mismo orden sobre la deuda soberana, la firma Torino Capital, que es presidida por el economista venezolano Francisco Rodríguez, dijo que Venezuela cuenta con 4,8 millardos de reservas en monedas extranjeras. Tú lo acabas de decir recientemente, el pasado 12 de abril exactamente, el gobierno hizo un pago de más de 2.800 millones de dólares para cumplir esos compromisos. También hay cierta incertidumbre, Aldo, sobre si Venezuela ha cancelado o no
5 millardos de dólares en el tramo C al fondo chino. Ante este endeudamiento, este monto tan elevado de la deuda que tiene Venezuela, deuda externa, y los recursos disponibles para asimilarla y cumplirla, Venezuela cada vez yo digo que se vislumbra, ¿no? Y técnicamente en base a las cifras que están reflejadas en cuanto al endeudamiento, cada vez se acerca más a una situación de default. Es posible que Venezuela pueda tener una situación de default y eso puede darse, depende de los precios del crudo petrolero. El crudo no va a terminar por encima de $50, llegará a 50, 55 es la expectativa de las grandes firmas Moody's, entre otras, a nivel internacional, y esto pone entonces a Venezuela en una situación de flujo de caja bastante difícil. Yo lo decía en un artículo en donde explicaba que PDVSA estaba quemando su flujo de caja al vender al tipo de cambio DIPRO de 10 bolívares por dólar, porque asfixia prácticamente a la industria primera nacional al colocar un tipo de cambio tan barato. Ahora bien, pese a eso entonces, y con los recortes que ha exigido la Organización de Países Exportadores de Petróleo, Venezuela pasó de exportar 2.700.000 a 2.350.000, y en la última reunión se habla de que, aunque es secreta, más o menos la cifra pudiera estar entre 1.200.000 y 2.2 millones de barriles de petróleo por día, y esto pone difícilmente entonces las finanzas públicas y el ingreso del flujo de divisas para Venezuela para llevarlo entonces al pago de deuda, al pago de bonos, de deuda externa y a todas las acreencias que Venezuela tiene. Recordemos que también la República no ha pagado sus acreencias que tiene con aerolíneas, que tiene con proveedores en el extranjero, que algunas ascienden ya a más de 5, 7 y 10 años. Así es. Bueno, amigos, tenemos que hacer otro corte comercial. Estamos conversando con el economista Aldo Contreras sobre lo más relevante de la economía venezolana en este momento. Ya venimos, no te retires. Nosotros continuamos con más de Un Mundo de Economía. Estamos conversando en este mediodía con el economista Aldo Contreras Sanitá para compartir lo más relevante de la economía nacional, puntos que cada vez son más graves. Se agudiza, nosotros insistimos, y es muy lamentable, Aldo, porque en la medida que venimos nosotros a hacer cada entrega de Un Mundo de Economía, la situación es más crítica, por no decir grave. Hablando en el mismo orden de todos estos puntos más relevantes, estamos en que los pronósticos, cabe mencionar, se hizo al comienzo del programa los pronósticos del Fondo Monetario Internacional sobre la inflación venezolana, 720%, y al punto que redimensionó esas proyecciones y llegaron a estimaciones de 2.068,5% para este año. Economistas como José González, también un analista de economía global, conoce muy bien la economía venezolana, dice que se llegará a 2.000%. El gobierno ha puesto en evidencia, y el efecto de demostración es más que elocuente, porque en las políticas económicas que ha implementado para controlar la inflación ha sido políticas antiinflacionarias. Realmente vale preguntarse qué se vislumbra en un país donde no hay producción. Tenemos 3 años de contracción severa, con pronósticos de inflación de más de 2.000%, endeudamiento externo. Entonces, muy difícil la situación para Venezuela, para los venezolanos, pasar un momento de estanflación, como bien lo mencionas, de más de 36 meses en caída libre. El Producto Interno Bruto se proyecta con una caída del menos 9% este año, menos 12% 2016. Ningún país que tenga hiperinflación, porque hablamos de hiperinflación cuando se acumula más de 2.000% en un año, según las proyecciones que bien mencionaba, y con una caída del Producto Interno Bruto puede soportar, puede tener los ciudadanos una calidad de vida, puede estar un país entonces en progreso económico, en desarrollo económico. Se necesitan entonces la sinceración de la política económica. Difícilmente el gobierno desconozca de esto, porque a veces hemos tildado al gobierno de que el gobierno del presidente Maduro es un gobierno de personas que no conocen la política económica. No, bien la conocen. Lo que pasa es que han tratado de manipularla para entonces poderse enriquecer y para poder ser, cazadores de renta. Yo bien lo he mencionado, una persona que
obtiene $1 millón al tipo de cambio de 10, son 10 millones de bolívares y lo llevas al mercado paralelo y esto te hace 50 billones de bolívares. Entonces esto no es causal, esto es bien planificado, milimétricamente planificado, diría yo, para poder empobrecer al ciudadano. Y yo escribí en alguna oportunidad un artículo que se titulaba "Cómo el socialismo nos hizo pobres para después manipularnos", y eso es precisamente lo que ha tratado de hacer el gobierno nacional, hacernos cada día más pobres para después manipularnos. Es inexplicable cómo un Banco Central de Venezuela hace que la liquidez monetaria en tan solo 6 meses crezca más de 252% y ya supera los 13 billones de bolívares en circulación. Aldo, en segundos, la solución de la situación económica venezolana tiene solución. ¿Hay un mensaje positivo? Tiene solución en 1 minuto, solamente hay que querer hacerla. Levantar el control de precios, levantar el control de cambio. La nueva medida de levantar el control de precios no es una medida eficiente. Ya hemos visto lo que ha traído, lo que trae economías negras, economías subterráneas, mercados paralelos, en donde los bienes y servicios congelados se venden a 5, 10, 100 veces más de su precio de valor real. Necesitamos una economía social de mercado, una economía de mercado donde sean la oferta y la demanda la que fijen los precios, un Banco Central de Venezuela responsable, no irresponsable como el que tenemos, autónomo, porque hoy el nuevo presidente del Banco Central, que ya tiene más de 2 meses, es además estachirense y economista, al que en algún momento creímos que pudiera regresar la sensatez al banco. Ni siquiera lo hemos visto en una rueda de prensa, no se anuncia el nuevo DICON, y todo esto trae más coyuntura económica para el país. Aldo, muchísimas gracias por tus opiniones. A ustedes, amigos, gracias por habernos acompañado. Están cordialmente invitados para seguir con nosotros al mediodía, el día de mañana viernes. Bien, amigos, y entonces